Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas noches con todos ustedes y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para dialogar, y la palabra clave aquí es dialogar, en torno justamente a lo que desde el sábado pasado hemos sido testigos de lo que ha sucedido en el próximo Medio Oriente. Concretamente, este ataque terrorista en contra de Israel, provocado por un grupo armado de un partido palestino de Hamas. Entonces, no hemos querido titular una guerra o un conflicto entre Israel y Palestina, sino entre Israel y Hamas, por lo que ya en un ratito ustedes tratarán también de ver, de notar, con lo que podamos compartirles. Entonces, como es un encuentro también motivado pues por la palabra y por un Dios, por el mismo Dios que está detrás de lo que nosotros hacemos y en nuestras vidas, vamos a iniciar con un momento de oración. Vamos a iniciar. Si alguno de ustedes de pronto tiene su Biblia, pues también para que sigamos un salmo. Y es el Salmo 121, que hace parte de los salmos que llamamos los salmos de subida, los salmos de peregrinación. Es un salmo de confianza, un salmo que nos recuerda que aquel que puede protegernos en el camino, porque es nuestro único guardián, es el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie, no duerme tu guardián. No duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra, el Altísimo está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida, el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, nuevamente pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación y les voy a proyectar lo que queremos justamente compartir con ustedes. Entonces, el conversatorio nuestro tiene básicamente dos partes. La primera parte la haremos entre hermana Ana Francisca y yo, y la segunda parte entre todos. La primera parte es un intentar justamente presentarles todo el panorama. Un recorrido histórico, es muy apretado todo esto. Quiera Dios que permita entender lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y después ya haremos un conversatorio entre todos, tal vez complementando lo que nosotros digamos con sus intervenciones, y al mismo tiempo pues poniendo en común nuestras inquietudes, preguntas, y tratando de dar también ciertas respuestas. Entonces, esta es la invitación que ustedes han recibido, y este es el mapa del mundo, como dice allí en la parte superior, del mundo del Antiguo Testamento. Es básicamente la tierra bíblica. La tierra bíblica no es solamente Israel o Palestina, sino todo lo que nosotros estamos viendo dentro de este mapa. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos lugares son mencionados en la Sagrada Escritura, básicamente en el Antiguo Testamento, porque para hablar del Nuevo Testamento tendríamos que colocar también a Italia e incluso España.
porque en la carta a los romanos Pablo da a entender de que él quiere ir a Roma simplemente de tránsito para ir a España. Entonces, este es todo el mundo del Antiguo Testamento. En ese sentido, cuando hablamos de la tierra bíblica, hablamos pues desde África hasta incluso cerca de la India, más allá del Golfo Pérsico. Esto que les estamos presentando aquí es tal vez la referencia más antigua a Israel, aproximadamente del siglo XIV a.C., y tiene que ver con el famoso pedestal de Berlín, es decir, unas imágenes que se encuentran en el pedestal de una estatua, en donde hace alusión a dos pueblos de manera clara y a un pueblo probablemente Israel. Hace alusión a Ashkelón, a Canaán, y probablemente lo que está en el cuadro probablemente sea Israel. Si esta inscripción de verdad hace alusión a Israel, esta sería pues la referencia más antigua que tenemos nosotros de Israel, y estamos hablando de más o menos el siglo XV antes de Cristo o XIV antes de Cristo, ¿verdad? El siglo XIV antes de Cristo. Ahí estaría datada esta referencia extrabíblica que se conoce como el pedestal de Berlín, porque se encuentra justamente en Alemania, en un museo en Berlín. Sin embargo, ya de una forma muy aceptada, tremendamente aceptada, la referencia extrabíblica más antigua es de aproximadamente el siglo XIII, concretamente entre el año 1210 1215 de pronto antes de Cristo, y es la famosa estela de Menertá, del faraón Menertá. En esta estela, que se encuentra en el Museo del Cairo, allí se habla de cuáles fueron las conquistas llevadas a cabo, realizadas por el faraón Menertá, y habla evidentemente de los hijos de Israel como un pueblo que ha sido conquistado, un pueblo que ha sido dominado por los egipcios. Por lo tanto, ya hacia el 1200 a.C., podríamos decir que tenemos referencia más o menos con certeza de la existencia de un pueblo o de un reino con el nombre de Israel. ¿Ya? Básicamente es eso. Eso que estamos viendo aquí es lo que se conoce como la invasión de los pueblos del mar. Unos pueblos que llegaron del mar. Un origen un poquito misterioso pues para estos pueblos, no se sabe muy bien de dónde vienen, hay distintas teorías, pero la teoría o una de las teorías más fuertes es que vienen de lo que hoy en día sería Turquía, y probablemente en la época de las guerras micénicas la población huyó como consecuencia de estas guerras y se habrían establecido básicamente en el norte de África, de la África egipcia, y sobre todo en la parte oriental de la cuenca del Mediterráneo. Sea como fuere, se va a hablar ya más o menos en el año 1100 a.C. Fíjense que en este mapa que les colocamos se habla de los pueblos del mar como que ya están presentes hacia el año 1178. Israel, la referencia más antigua de Israel es en 1210, pero la referencia más antigua no significa de que esa sea la fecha, sino ya hacia esa fecha se habla de la existencia de un pueblo. Y se va a hablar también de 5 ciudades filisteas, es decir, que los filisteos van a formar una confederación de 5 ciudades, y eso es lo que aparece aquí en el mapa pequeño. Tenemos Ashdod, Ashkelon, Gaza, Ekrón y Gat. Acuérdense por favor
de esos nombres, que son muy, muy importantes. Entonces, los arqueólogos ven que estos pueblos muestran una especie de ruptura desde el punto de vista, por ejemplo, de cerámica, con la cerámica y con las costumbres de Canaán, de los cananeos. Es como si hubiesen venido a territorio cananeo unos pueblos de fuera y trajeron sus propias costumbres. Sea como fuere, ya para el año 1000, podríamos decir, o 1100, para ser más exactos, 1100, incluso 1200, ya tenemos referencia de la existencia de dos pueblos. Por un lado, de los filisteos, del pueblo filisteo, y por otro lado, y tal vez una referencia mucho más antigua, de un reino de Israel. Entonces, los filisteos, que quede claro también esto, serían como los pueblos del mar, unos pueblos que vinieron, no sabemos de dónde, algunos dicen seguramente de la costa norte del mar Egeo, son pueblos egeos porque esto ya es el mar Egeo. Avanzamos en el tiempo y aquí tenemos básicamente dos mapas. El mapa de la izquierda es el de Canaán y de los reinos circundantes a Canaán, antes evidentemente del establecimiento de Israel, antes de la confederación de las 12 tribus de Israel. Y como dice la leyenda del mapa de la izquierda, eran las naciones que debían ser expulsadas de la tierra prometida y que son mencionadas en distintos pasajes del Antiguo Testamento. Aparecen en la parte oriental unos reinos que siempre han sido como enemigos de Israel después, los edomitas, moabitas, los amonitas, tenemos los amorreos también, todos ellos pues son reinos del oriente que después se van a convertir en reinos rivales en cierta manera de el reino judío e israelita. Y al occidente, fíjense que tenemos nosotros a los filisteos. Acuérdense también de la palabra filistea, los enemigos desde siempre de Israel. Cuando uno lee los libros proféticos, muchos de los profetas en sus oráculos hacen alusión a los reinos tanto de Oriente como del norte también, de la zona de la Fenicia, e igualmente de Occidente, es decir, ciudades relacionadas con los filisteos. Luego tenemos en el mapa de la derecha, las 12 tribus de Israel. Luego, en el mapa siguiente, tenemos la monarquía unida en la época de Saúl y David, de los reyes Saúl y David. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Y luego, también en el siglo X antes de Cristo, pues el famoso cisma. Ustedes pueden leer Primera de Reyes, capítulo 12, como para tener más datos, más información sobre justamente el famoso cisma, el cisma de Israel. Van a aparecer dos reinos. El reino de Israel en el norte va a tener varias capitales. En algún momento su capital va a ser Siquem, después va a ser Betel también, y finalmente la última capital será la ciudad de Samaria. Esa va a ser la última capital del reino del norte. Y el reino del sur, Judá, va a tener una sola capital, que es justamente Jerusalén. Acuérdense de los nombres que les vamos mencionando, porque esto va a volver a salir más adelante. Entonces, los dos reinos van a continuar más o menos en paralelo hasta que se va a producir la destrucción o la disolución o la desaparición del reino del norte de manos de los asirios. En las imágenes o en la imagen que ustedes están viendo aparecen los imperios mesopotámicos o los reinos mesopotámicos. Ahí están también los años de florecimiento. Por ejemplo, hacia el año 4000 antes de Cristo tenemos nosotros a los sumerios. Después, hacia el año 1500 antes de Cristo, los acadios. Después tenemos hacia el año 2000 antes de Cristo los babilonios.
luego hacia el 1250 a.C. los asirios, luego en el 610 los neobabilónicos, aunque en la Biblia no aparecen como neobabilónicos, sino como babilónicos, es decir, este reino babilonio que fue subyugado por los asirios, con el paso del tiempo nuevamente se va a reorganizar. Es lo que se conoce desde el punto de vista académico como el imperio neobabilónico, pero en la Biblia es conocido como el imperio babilónico. Después vamos a tener también el surgimiento del imperio persa, más o menos en el siglo pues sexto cuarto antes de Cristo, ¿verdad? En el siglo cuarto antes de Cristo. Luego vendrán, sexto antes de Cristo. Luego ya vendrán otros imperios que más adelante les mostraremos. Entonces, en el año 721 va a caer el reino del norte, es decir, Samaria va a caer en manos de los asirios en el 721 y va a desaparecer. 10 tribus de las 12 van a ser deportadas a Asiria. Hay varios textos bíblicos que están en relación justamente con ese deseo de volver a reconstruir o volver a entrar en contacto o volver a buscar a las 10 tribus de Israel. Pero en el año 587, en el año 587, el reino del sur va a caer bajo el dominio de los neobabilonios, aunque son más conocidos como los babilonios. Y se va a producir la deportación a Babilonia, que no es la única deportación, sino que la deportación a Babilonia se dio por lo menos en 3 momentos diferentes. De igual modo, los asirios deportaron a la población, pues, en varios momentos, pero en el año 721 se produjo la caída de Samaria, y en el 587 se produjo la caída de Jerusalén. Por lo tanto, el territorio que a nosotros nos ocupa va a formar parte de estos imperios, del imperio asirio, después del imperio neobabilónico, y luego va a formar parte también del imperio persa. En el siglo IV se va a producir otro imperio, y es el imperio griego. Todo lo que estamos viendo, en la leyenda ayuda un poquito, pero todo lo que nosotros estamos viendo desde la Macedonia prácticamente hasta la India va a ser el imperio griego, un imperio originado por Alejandro Magno. Pero a la muerte de Alejandro Magno, este gran imperio se va a dividir en cuatro partes. El primer libro de los Macabeos, por ejemplo, si uno comienza a leer al inicio del libro de los Macabeos, ya se menciona cómo Alejandro Magno fue un tirano y después de su muerte se dividió el reino entre sus generales tiranos igual que Alejandro Magno. Esa es un poco la imagen que tiene el libro de los Macabeos de Alejandro Magno. En Egipto va a reinar Ptolomeo. Lo que está en amarillo son los Seleucidas, Seleuco. Lo que está en rosado es Lisímaco, y lo que está en anaranjado en la Macedonia es Casandro. Y la zona que a nosotros nos interesa en algún momento va a estar bajo los Ptolomeos, pero luego también va a estar bajo los Seleucidas. Eso durante la época del imperio griego, del dominio de los griegos. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona en la época griega. Va a aparecer la Celesiria, ¿no? La zona de Celesiria, que va a estar en algún momento bajo los Ptolomeos y después también va a estar bajo los Seleucidas. Avanzamos en el tiempo pues también no nos perdona, avanzamos en el tiempo y estamos en la época del Imperio Romano. En la época del Imperio Romano. La zona que a nosotros nos interesa en la época del Imperio Romano
va a ser anexada a Siria. Y como muy bien ven ustedes, en la época de Jesús era el reino de Judea, pero no era una provincia como tal, sino que estaba anexado a Siria. ¿Ya? Estaba anexado a Siria. Por lo tanto, Palestina como tal no existía, sino que el nombre de Palestina recién va a aparecer en el Imperio Romano en el siglo II, pero va a ser una especie de latinización de la palabra Filistea. Por lo tanto, el nombre de Palestina es la latinización del reino filisteo o de los pueblos filisteos o de Filistea como tal. Pero eso se va a producir en el siglo II ya de nuestra era. En la época de Jesús estaba el reino de Judea, justamente anexado a la provincia romana de Siria. En este mapa tenemos la famosa división del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en dos partes. Esto sucedió a finales del siglo IV, más o menos en el año 395. Vamos a tener el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, la zona que a nosotros nos interesa va a estar formando parte del Imperio Romano de Oriente y particularmente del Imperio Bizantino. Va a formar parte del Imperio Bizantino, un imperio cristiano. Un pequeño paréntesis, lo que nosotros, por ejemplo, visitamos hoy en día como lugares sagrados, ya sea en lo que actualmente denominamos Israel o Palestina, incluso Jordania, Egipto, Turquía, Grecia, todo eso, todos esos lugares y todos esos monumentos religiosos son básicamente de la época bizantina, de la época del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino va a continuar hasta la toma de Constantinopla por parte de los turcos maometanos. La toma de Constantinopla se produjo, si la memoria no me falla, en 1453. Ayer estábamos recordando el descubrimiento de América, pero fue en 1492, ¿no? En realidad, la toma de Constantinopla fue en 1453 y desde el punto de vista, por ejemplo, de la división de la historia, dicen que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, ¿no? Es más o menos el hito que se da. Por lo tanto, el imperio bizantino va a caer y en su lugar va a aparecer el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Aquí tienen ustedes un mapa de la expansión del Imperio Otomano, cómo estaba el Imperio Otomano en el siglo XIV, después en el siglo XV, luego en el siglo XVI, hasta el siglo XVII. Todo esto que estamos viendo, pues, en distintos colores, va a constituir el Imperio Otomano, el Imperio Turco-Otomano, que definitivamente es un imperio musulmán. Ya es un imperio musulmán, el Islam se va a imponer y lo que antes era cristiano, ahora se va a volver musulmán. Esa es la razón de por qué Turquía se volvió musulmana, por qué, por ejemplo, el Medio Oriente también, Egipto también, el norte de África también. Es la época de la islamización. E incluso estuvieron a punto de conquistar Europa, de no haber sido por la batalla de Lepanto, en donde el autor del Quijote de la Mancha pues perdió un brazo. Probablemente Europa habría sido igualmente conquistada. El Imperio Otomano va a durar básicamente hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. Allí el Imperio Otomano desapareció
y la zona que a nosotros nos interesa se va a convertir en una zona de protectorados. Va a estar dividido básicamente, va a estar dividida esta región básicamente en dos grandes protectorados. Lo que está en verde va a ser el protectorado británico. Ahí en el mapa aparece como mandato británico, pero también se le conoce que el nombre más preciso es el de protectorado, o sea, bajo el cuidado de los británicos. Y lo que está en amarillo, básicamente Líbano y Siria, va a ser el protectorado francés. Esta división de esta parte del mundo va a durar hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial habrá nuevamente una especie de distribución, de redistribución de la zona, y esto es lo que nosotros vamos a encontrar ya después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos Egipto, lo que antes era el protectorado francés, va a dar paso a Siria y a Líbano, dos países. Luego, lo que era el protectorado británico va a dar paso a Irak, a Jordán, y lo que está dentro de, en la parte de la izquierda del círculo, va a dar paso a un territorio por demás problemático. ¿Ya? Por demás problemático. Entonces, esta es un poquito la distribución, pues, política después de la Segunda Guerra Mundial. Ya aparecen los estados modernos. Por ejemplo, aparece Siria, aparece Líbano, aparece Irak, aparece Jordania, Arabia Saudí también, aparece Egipto, pero hay una zona que está como medio en la nebulosa, ¿ya? Como que está medio en la nebulosa. Aquí tenemos ya el mapa pues de lo que ha sido básicamente la distribución del territorio desde 1946 hasta el año 2010. En 1948, en mayo de 1948, se creó el Estado de Israel. Y la idea era también crear un Estado palestino. Pero los países árabes se opusieron a la creación del Estado palestino. ¿Por qué motivo? Porque aceptar la creación de un Estado palestino significaba aceptar la existencia del Estado de Israel. Entonces, para no aceptar la existencia del Estado de Israel, los países árabes se opusieron a la creación de un Estado palestino. De esa manera, pues, los árabes no aceptaron al Estado de Israel. Lo que estamos viendo nosotros es podríamos decir, el desarrollo o la expansión, más que desarrollo, la expansión del Estado de Israel. Entonces, hacia 1946, pues aparentemente todo era considerado Palestina, aunque Palestina como tal no existía, solamente la zona o la región. Luego, el plan de la ONU de 1947 era dividir básicamente en dos ese territorio, con la finalidad de reivindicarse también con Israel, que había sufrido mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que está en anaranjado sería territorio israelí, lo que está en verde sería territorio palestino. Y luego, de 1949 a 1967, van a aparecer básicamente dos pedazos de un único territorio, del territorio palestino. Lo que está aquí, no sé si pueden ver ustedes el cursor donde dice Gaza, sería el territorio palestino de Gaza, que es en donde justamente se han suscitado los conflictos el fin de semana pasado. Y esto que está aquí, cerca de Jordania, son los territorios palestinos de la Cisjordania.
Por lo tanto, el territorio palestino aparece partido en dos partes. Lo que está a orillas del Mediterráneo son los territorios palestinos de la Franja de Gaza, que curiosamente son los territorios filisteos. Ya hermana Ana Francisca en un momentito nos va a presentar otro mapa con nombres justamente antiguos, pero también de ciudades actuales que mantienen los nombres antiguos. Y luego, hacia el 2010 y hoy en día, pues mucho más, el territorio palestino parece desaparecer, básicamente por el incremento de territorios o de ciudades colonias, es decir, por los asentamientos de ciudades israelíes, pero que en realidad se erigen o se levantan en territorio palestino, lo que se conoce como los colonos israelíes, que es lo que provoca también una fuerte tensión entre Israel y Palestina. Muy bien, esta es un apretadísimo recorrido histórico con la finalidad de ver un poquito pues las raíces del conflicto que estamos viviendo, no de ahorita. Este conflicto no es del sábado pasado, este conflicto viene ya desde 1948, al siguiente día de que Israel proclamó la creación de su Estado. Al siguiente día ya comenzó la guerra. Por lo tanto, es una guerra que viene desde 1948. ¿Por qué se produjo el ataque el día sábado? Porque ese día, hace 50 años, comenzó lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur, una guerra que intentaba levantar el honor perdido por parte de los países árabes en la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días fue iniciada por Israel, fue una guerra que duró 6 días justamente, en donde al mismo tiempo atacó a Jordania, a Siria, a Egipto y los venció, e incorporó también parte de esos países a su territorio, la Jerusalén occidental y parte de la Jerusalén oriental, los altos del Golán, la península del Sinaí, por ejemplo, y eso mantuvo como humillados a los árabes. Y en 1973, los árabes iniciaron lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur. Cogieron igualmente a los judíos sin ningún tipo de protección, los sorprendieron y en muy pocos días los egipcios, por ejemplo, y los países vecinos también, nuevamente atacaron a Israel hasta que tuvo que intervenir la ONU. Por lo tanto, el ataque de este último sábado recuerda los 50 años de esa guerra del Yom Kippur, y nuevamente pues sorprendió a Israel sin una defensa de su frontera. Muy bien, aquí me voy a detener yo y la hermana nos va a explicar otras cositas. Bien, vamos a partir, gracias, William, por favor, usted admite ahorita. Entonces vamos a centrarnos ya en lo que es para nosotros la Franja de Gaza. Aquí estamos gracias a estas herramientas que nos permiten pues visitar el mundo, ¿cierto? De una forma más cercana. Entonces pues vamos a hacer un desplazamiento a la zona y de manera particular nos vamos a ir a la Franja de Gaza. Y yo aquí ya marqué lo que tengo marcado con los simbolitos de ubicación en ciertos lugares es lo que nos va a interesar o nos puede interesar en el momento, es para tenerlos más de cerca. Entonces nosotros, ya como decía Fray, pero es que yo no puedo admitir aquí. A ver, ya. Entonces, tú no te Entonces, preocupes por la admisión, Anita, que ya lo hago yo. ya usted está
Bien, listo. Entonces aquí vamos a centrarnos. Ustedes pueden ver aquí, voy a cerrarlo un poquito más, Egipto, el Nilo, el delta del Nilo, Alejandría, el Cairo. Aquí tenemos pues la península del Sinaí. Aquí en esta parte tendríamos lo que es Israel y Palestina, y ya tendríamos a Siria y aquí el Líbano, ¿verdad? Y Arabia Saudita pues aquí abajo. Entonces, en este, diríamos, en este lugar que ya nos vamos a ir centrando, vamos a irnos primero a en la Franja de Gaza, que es lo que nos va a interesar y fue como quisimos titular nuestro conversatorio, Israel y Gaza. Entonces, ustedes alcanzan a ver aquí y a percibir perfectamente que se nota la Franja de Gaza y que se nota, se alcanza a notar la línea divisoria, ¿verdad? Esto es un alambrado de púas prácticamente, un alambrado pues pero consistente que está separando este territorio de lo demás, diríamos, de los otros lugares. Mientras que en este lugar, como ya veíamos hace un momento, nosotros tendríamos aquí donde está Belén y Ramala, que es la capital de, Ramala es la capital de los territorios palestinos y que está en Cisjordania. Y aquí tenemos a Gaza y la capital de este territorio sería la ciudad de Gaza, porque si bien es cierto que la franja la llamamos la franja de Gaza, hay una ciudad que se llama Gaza. Dentro de esta franja de más o menos 51 kilómetros, ¿cierto? Estos son 51 kilómetros de largo, mientras que aquí en este ladito hay 12 kilómetros en esta parte de la frontera con Egipto y en el norte de la franja de Gaza tenemos digamos, unos 6 kilómetros, a este lado 6 kilómetros, aquí 12 kilómetros, y de larga la franja tiene 51 kilómetros más o menos, o sea que no es muy extenso, pero siempre dicen que para recorrerlo se necesitan 8 horas a pie, o digamos algo así, que se recorre muy rápido a pie, de un lado al otro. Podríamos decir que en un día lo atravesaríamos, ¿cierto? Eh, pero hay varios pueblos, aquí no es solo un pueblo, sino que está súper poblada porque es la tercera entidad política del mundo más poblada que existe. Y además con una tasa de natalidad muy grande allí. Por eso es que hay cantidad de niños y cantidad de jóvenes. Pues el pueblo musulmán es un pueblo que también busca tener bastantes hijos, igual que lo hace el judaísmo, ¿verdad? Para poder también, pues, crecer en su identidad y crecer en su raza, en su pueblo, y tener también quienes defiendan su nación y su identidad. Yendo un poquito hacia atrás, en el 2007 se da la división, la gran división entre lo que vendría a ser la parte de la Cisjordania que queda aquí donde está Ramala y la parte de Gaza. En el 2007 prácticamente se crea esta entidad dirigida o comandada por un señor que se llama Ahmed Yassin, que es el fundador del Hamas. La palabrita Hamas quiere decir resistencia. También se puede traducir por violencia. Entonces, Ahmed, Ahmed Yassin, que fue el fundador, él quería algo como al estilo de lo que ya existía en ese momento en Egipto, que es los hermanos musulmanes de Egipto. Quiere fundar también pues un movimiento muy fuerte, que en este momento es pues un movimiento que se le va a oponer al otro gran movimiento o partido político que existe en Ramala, que es el Al-Fatah. Y de allí pues es hoy en día el presidente o el representante de allí, ¿cierto? Es Mahmoud Abbas, ¿cierto? Que sería el presidente. Entonces vamos a tener dos grandes, digamos, dos grandes grupos divididos. Son palestinos todos, la mayoría musulmanes, aunque en medio de estos dos pueblos hay cristianos, como también hay asentamientos judíos. Aquí en Cisjordania hay asentamientos judíos, pues que han sido de los últimos tiempos, pero la mayoría de la población es musulmana. Entonces, estos dos lugares vendrían a ser Palestina, pero hoy en día divididos. Son completamente dos entidades. Prácticamente el Hamas tomó el gobierno de la Franja de Gaza, ¿cierto? El Hamas tomó el gobierno de la Franja de Gaza y aquí, pues prácticamente quien manda es el Hamas, mientras que aquí, pues está, digamos, el gobierno palestino
del cual pues Mahmoud Abbas es el representante. Él es el que está en diálogos, el que hemos visto en muchas fotos, pues dándose la mano con algunos de los que han sido primeros ministros de Israel. No todo, digamos, no toda Palestina, no todos los palestinos están de acuerdo con las acciones del Hamas. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. No todos pueden ser calificados de grupo terrorista. Prácticamente el grupo terrorista sería el Hamas, pero dentro del Hamas no es el Hamas, digamos, el brazo completamente armado o el gran grupo terrorista de allí de la Franja de Gaza. En el grupo o digamos, en este partido, que puede ser como un partido político, el Hamas, existe un brazo armado y ese brazo armado es al que se llama Al-Qassam, Al-Qassam. Y son los líderes de Al-Qassam, especialmente si ustedes van a buscarlo en internet, un señor que se llama Mohammed Deif. Él parece que es quien está, pues no solo él, porque se supone que eso está con otro grupo también ahí, los que organizaron toda esta, digamos, esta incursión en terreno israelí. Entonces uno como que va entendiendo y uno dice, ah, claro, es que estos son diferentes. En la banda de Gaza o en la franja de Gaza existe el Hamas. El grupo que domina es el Hamas y el Hamas está, digamos, comandado, dirigido por, o también pues representado militarmente, aunque eso no tiene nada de comparación con un Estado que tenga todo un ejército organizado, por el brazo armado que es Al-Qassam. ¿De acuerdo? Al-Qassam. Ellos son los que hicieron posible ese atentado tan fuerte que acabamos de tener hace 8 días, ¿no? Son 8 días, mañana 8 días. Esta noche, diríamos, se están preparando para mañana, para que el sábado allí se despertaran con este gran golpe. Entonces, como les decía, dentro de esta franja de Gaza está la ciudad de Gaza. Y hay otras ciudades importantes, Wadi Gaza, esta ya voy a hablar un momentico ahorita de Wadi Gaza, pero en este momento voy a hablar de Gaza. Esta es la ciudad de Gaza, de aquí recibió el nombre toda la franja, que es la franja de Gaza. Ustedes alcanzan a ver bien la lineecita que separa ese territorio y que está súper custodiado, súper custodiado, súper custodiado por el ejército israelí. El ejército israelí solamente le ha dejado a la franja de Gaza un paso, y es el paso de Rafah, por donde ahorita es que está hablando el primer ministro, o Israel está pidiéndole a todos los gazatíes, porque se dice así, los gazatíes, que de esta región, por favor, bajen y pasen por Rafah hacia Egipto, porque lo que tenemos aquí al lado ya es Egipto. Y el paso sería este paso fronterizo que existe aquí, que es Rafah. Prácticamente es la única salida que tienen los, pues digamos, los habitantes de la Franja de Gaza. Bien, uno diría, pero si se pudieran ir por el mar, ¿por qué no se van por el mar? No se pueden ir por el mar porque también está delimitado. Hay unos ciertos kilómetros, ¿cierto? De espacio marítimo en el que digamos, hasta donde pueden ir los gazatíes. De ahí en adelante ya no pueden atravesar. O sea, el mar también está controlado por Israel. Las fronteras están muy controladas por Israel. La pregunta, y sigue siendo la gran pregunta, es cómo pasaron, ¿verdad? ¿Cómo alcanzaron a pasar? ¿Cómo lo organizaron? Pero esto sabemos que viene siendo organizado desde hace mucho tiempo. Aquí, por el lado de Rafa, hay un túnel y parece que ese túnel ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Se ha ido cada vez haciendo más importante ese túnel y es por allí que pueden pasar muchas armas y también, pues, recursos, alimentos, pero sobre todo sabemos que pasan armas. Ahorita vamos a dejar espacio para preguntas. Bien, por aquí hay todavía gente queriendo entrar. Y ya. Bien, ¿qué nos interesa qué nos interesa que podamos ahorita en este momento lograr ver? Fuera de Gaza. Vamos a irnos fuera de Gaza y fuera de Gaza nos interesan estas ciudades que ya Fray William enunciaba hace un momento cuando hablaba de las ciudades filisteas. Dentro de esas ciudades filisteas tenemos Ascalón y tenemos Ashdod.
Ascalón y Asdod, que las hemos oído nombrar muy recientemente porque se nos dicen que muchos de los tiros de misil salen de Gaza y llegan aquí, a Ascalón o Ashdod. Son las ciudades más grandes y más cercanas de esta zona a Gaza. Por eso buscan atacarla, ¿cierto? Porque es lo más cercano. Pues seguro que Jerusalén está pues siempre lejitos. Miren, Jerusalén está aquí, ¿cierto? Irse al norte, pues están todavía muy lejos de Nazaret o de las regiones de acá, o Cesarea Marítima, o Netanía, diga, a Haifa. Estamos todavía lejos, ¿cierto? Es más cerca de la Franja de Gaza, por eso son las ciudades atacadas. Y digamos, donde se lanzan los misiles en este momento, que algunos que todavía salen porque anoche nos dijeron que anoche había estado en relativa calma. ¿Cierto? Hemos estado conversando con varias personas de allá, incluso con nuestras hermanas que están en Jerusalén, y ayer yo les pregunté, ellas me contestaron esta mañana y me dijeron que estaban pues tranquilas. Que claro, que esto sí está muy, muy solitario porque mucha gente ha buscado salir corriendo, lo que hemos visto con los vuelos humanitarios. Pero pues que en Jerusalén están tranquilos, que sí escuchan de vez en cuando una sirena, pero están como tranquilos. ¿Dónde están los lugares donde fueron atacados? Bueno, yo también aquí marqué a Tel Aviv, ¿cierto? Porque miren, está aquí Tel Aviv, la ciudad de Yafo, ¿cierto? Que está también cerca. Entonces, por eso el aeropuerto también está siendo protegido, pues porque por si acaso llegan a salir más misiles, podrían salir también en esta dirección. ¿Qué fue lo que ocurrió el sábado? Pues alrededor de la Franja de Gaza, que estamos aquí, la Franja de Gaza, los judíos, esta parte es desierto, esto es desierto, el desierto de Judea. Muchos judíos han venido aquí para establecerse en en los kibbutz que se han organizado, claro, muy protegidos, pero en ese momento parece que no estuvieron tan protegidos porque por aquí, por esta zona, hay bastantes kibbutz. Entonces, donde fue la famosa fiesta de los jóvenes, ¿cierto? Fue en este kibutz que ustedes ven acá. Es el kibutz de Reim. Acá. Este fue el lugar donde fueron masacrados todos los jóvenes, o todos no, algunos que cayeron allí en esta redada, diríamos, en esta incursión del Hamas. Fue en esta zona. Des en cuenta que es muy cercano a la Franja de Gaza. Entonces, aquí tenemos el kibutz y esta es la parte, digamos, despoblada. Posiblemente la fiesta haya sido aquí o aquí, en esta región, ¿cierto? Y aquí es donde los cogieron. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos muy cerca de la Franja de Gaza, muy cerca. Muy seguramente ellos sabían que se iba a dar este evento en esta región y pues todo fue preparado para llegar allí y masacrar el mayor número de personas que se pudiera, ¿cierto? El otro lugar es este kibutz de acá, que se llama Kfar Aza, ¿cierto? Que es el que también ha salido últimamente en las noticias, porque es aquí donde se dice que ellos entraron, miren que también estamos muy cerca, y masacraron esa cantidad de familias, de niños, niños que estaban acostaditos, de familias, de jóvenes, que se llevaron ancianos, es acá. ¿Mm? Entonces, son zonas sensibles, son zonas muy cercanas, zonas que están verdaderamente muy próximas a la Franja de Gaza, a la Franja de Gaza. Y así que uno dice, bien, pues no pudieron ir más allá, ¿sí? Porque a lo mejor querían ir más allá, pero pues no lograron llegar más allá. Pero con haber llegado acá y haber hecho pues semejante masacre, ya pues diríamos que Israel tuvo o tiene para decir, esto no puede terminar así, tenemos que acabar con ellos. Israel siempre se ha jurado que por 10. Por un judío que muera, morirán 10 palestinos o 10, digamos, de los que los atacaron. Y pues esta zona es la zona más sensible, ¿cierto? Esto sería la parte más sensible, la famosa Franja de Gaza, que es lo que está pidiendo Israel en este momento, como lo decía un momento, desocupar esta parte, de hacer que se vayan, me imagino que pasando por Rafah para ir hacia Egipto. ¿Qué dice la ONU o qué dicen muchos países? Eso es imposible. Es imposible sacar un pueblo de aquí, pretender que todos salgan.
Y el Hamas, ¿qué le dice a su pueblo? Aunque hay mucha gente saliendo, muchísima. El Hamas le dice a su pueblo que no salga y que no salga, pues muchos dicen y podemos decir que los emplean como escudos humanos, ¿verdad? Como escudos humanos para ellos seguir pues protegiéndose allí. Es una situación muy delicada, ¿sí? En la zona, pues porque Israel lo que va a buscar y pretender es acabar con esta zona, ¿cierto? Acabar con esto. Eh, Últimamente, en estas últimas noticias, Israel, que también lo marqué aquí, estamos aquí en Cisjordania, esto es Cisjordania. Israel le ha dicho a los habitantes de este asentamiento, porque ya no es un lugar, cuando uno habla de asentamientos en la zona, está hablando de los lugares donde los judíos han ido llegando y como colonos a colonizar, diríamos, la región. Entonces, inclusive en Cisjordania, que es lo que le pertenecería a los palestinos, ellos, por ejemplo, aquí tienen este asentamiento, que es el asentamiento del Maale Mishmash, y es el que está ahorita como en riesgo también aquí, pues porque están en medio palestino, en medio musulmán, y podrían ser fácilmente atacados. Bien, pues con esta información que yo espero que pueda ayudar a entender un poquito la problemática, situándonos un momento a nivel de las ciudades, viendo lo que corresponde a la franja de Gaza, lo que corresponde a, diríamos, a los famosos kibbutz alrededor, las ciudades más cercanas como son Ashdod y Ascalón a Gaza, pues podamos conversar un poquito sobre la situación o de pronto pues algunas preguntas que ustedes tengan. Yo ya veo hay una mano levantada que es la mano de Milton, así que pues vamos a dejar tiempo para que podamos conversar. Dijimos que era un conversatorio. Tal vez una pequeña cosita antes de darles la palabra, es que nuevamente no pensemos que es o que ha sido un conflicto entre Israel y Palestina o un ataque de Palestina a Israel, porque como ya les hemos mencionado, el territorio palestino está dividido en dos, la franja de Gaza y los territorios de Cisjordania. Y curiosamente no se han producido ataques por parte de los palestinos de la zona de Cisjordania. Incluso algunos analistas internacionales hablan, por ejemplo, de que los de Hamas lo tenían tan en secreto que ni siquiera los más cercanos a Hamas conocían de esta operación. Ahora, es un ataque terrorista, ya, un ataque terrorista. Y los ataques terroristas tienen que ser condenados, vengan de grupos terroristas o también ataques terroristas de instituciones pues aceptadas, ¿verdad? Porque también puede haber un terrorismo, por ejemplo, de Estado o cosas por el estilo. Muy bien, ya lo vemos un poquito. Una cosita, perdón, Julián, una cosita. Miren, el propósito del Hamas es crear un Estado palestino fundamentalista. ¿Sí? Es crear un Estado palestino fundamentalista al estilo de otros estados, palestino, no, perdón, islámico, al estilo de otros estados islámicos. Y pues eso, no todos están de acuerdo, porque digamos, islamizar un país también es crear verdaderamente algo muy cerrado, demasiado cerrado, ¿no? Todo lo que es fundamentalista, pues cierra y coarta mucho la vida de las personas, ¿no? Como es Irán, por ejemplo. Por eso es que Irán está mezclada también aquí. Otra cosita que yo iba a decir es, hoy yo me pregunto, y creo que todos nos preguntamos, ¿qué pensará el Hamas hoy? Porque el llamado hasta ayer era que hoy iba a ser el día en que esta tierra se iba a cubrir de sangre, o que allí donde haya un judío se va a derramar la sangre, ¿no? Porque era el día de la venganza, pero transcurrió el día y no, digamos, no hemos tenido noticia de grandes enfrentamientos, manifestaciones sí ha habido, pero de grandes enfrentamientos, de muchas muertes, de masacres, no ha habido. ¿Eso qué quiere decir? Que el Islam no quiere unirse a esa causa yihadista, ¿cierto? Es decir,
a esto que sería un llamar a tirar, a matar y a acabar con cuanto judío y cristiano pudiera entrar ahí, porque también no solamente es acabar con judíos, también acabar con cristianos para poder instaurar un Estado fundamentalista islámico. Bien, ahora sí, por ahí estaba la mano de Milton, no sé, yo vi Milton y veo a Diana. Buenas noches para todos. Buenas noches, Diana, buenas noches. Quiero preguntarles, ¿cuáles son los países o territorios que conforman la Tierra Santa? ¿Cuáles son las religiones que se encuentran dentro de este territorio? Y si ustedes ven la posibilidad próxima de que se instaure un diálogo para el cese del conflicto. Muchas gracias. Pues lo que nosotros llamamos Tierra Santa, como decíamos, son todos los territorios, ¿no? Es todo, digamos todo eso, Egipto, lo que nosotros llamamos Israel, o lo que se llama Israel, el Estado de Israel, Palestina, Jordania. Por eso diríamos que cuando hacemos una peregrinación a Tierra Santa, tratamos de ir a la Transjordania, que sería esta parte, y a la Cisjordania, ¿no? Lo que se puede visitar, Cisjordania, Belén, Jericó, y en esta parte, pues Israel. Entonces eso sería, pero también en estos, digamos, si uno va a hablar de las tierras bíblicas, tendría que entrar Siria, ¿cierto? Aquí, porque Damasco también, diríamos, y tendría que entrar también el Líbano y pues Egipto, el Líbano y Egipto. Entonces, nosotros cuando, incluso en Israel, en Jerusalén, hay un museo que es el Museo de los Países de la Biblia, y están contemplados todo este territorio. Entonces, aquí en el norte, el Líbano, aquí tendríamos a Siria. Aquí tendríamos a Jordania, hoy en día el reino de Jordania. Y miren, una invitación del Hamas al reino de Jordania era que tenía que cubrir la frontera de sangre hoy en día, hoy viernes. La frontera debía estar bañada de sangre. Y la frontera no se bañó de sangre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no todos están de acuerdo con los principios y las políticas del Hamas. ¿Cierto? Es calificado también por muchos palestinos o por muchos árabes y musulmanes como grupo terrorista. Y Egipto que tenemos acá, y digamos que también lo visitamos porque es importante como tierra de países bíblicos. Pero pues diríamos que nos concentramos casi siempre cuando decimos Tierra Santa, hoy en día en Jordania, en Israel y Palestina. Y la pregunta segunda es, no sé si William quiere decir algo aquí sobre esto, es si el conflicto terminará. Incluso, por ejemplo, la tierra bíblica es Irak. Irak. Es muy tierra bíblica lo que hoy en día es Irak, porque eso es Mesopotamia. Es más, por ejemplo, no podemos entender el Pentateuco por solamente hablar del Pentateuco, aunque otros textos más de la Biblia, sin tener en consideración Mesopotamia. Es decir, lo que hoy en día es Irak, Irán, más allácito de Irak, Persia, eso es Persia, ¿verdad? Eso también es la tierra bíblica, es decir, y luego hacia el occidente pues está Grecia, Roma, España, como les hemos comentado, el norte de África, la zona de Libia, lo que hoy en día es Egipto, y antiguamente también Egipto, pues es un país milenario. Todo eso es la tierra bíblica, porque esos lugares son mencionados justamente en la Sagrada Escritura. Ahora, respecto, por ejemplo, de la otra pregunta de si es posible un diálogo en este momento, yo lo veo muy difícil por varios motivos. En primer lugar, pues Israel goza del apoyo de muchas potencias europeas y obviamente el apoyo incondicional de Estados Unidos. Israel en este momento es visto como una víctima y prácticamente los ataques de represalia que está haciendo la Franja de Gaza pues son avalados por esas potencias también.
y tiene todas las de ganar. Entonces, un país que tiene todas las de ganar difícilmente va a negociar, ¿no? Difícilmente va a negociar. Y obviamente los otros, la otra contraparte, quiere negociar, pero tampoco acepta los términos y condiciones porque son impuestos por alguien que militarmente es muy superior. No nos olvidemos que Israel, desde el punto de vista bélico, pues es tremendamente superior. Por eso, nuevamente, no es una guerra como tal, sino es un ataque terrorista y por sorpresa el que ha sufrido Israel, ¿no? Porque si se tratara, por ejemplo, de luchar contra un ejército bien diferenciado, pues evidentemente Israel no tendría rival en ese sentido. Luego, los países que están detrás no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Entonces yo honestamente veo en este momento muy difícil un diálogo que ponga fin a este conflicto. No digo que sea imposible, pero yo sí lo veo un poquito difícil, al menos en este momento. En algún momento tendrá que darse porque no se puede continuar esto in eternum, ¿verdad? Y nuevamente lo del día sábado no es un asunto surgido en este último tiempo, no. Miren ustedes en internet todos los años, en los meses de junio, julio, agosto, todos los años hay siempre conatos bélicos. Más bien llamaba la atención de que este año no hubiese nada, ¿no? Porque normalmente todos los años en la época del verano, es cuando se producen estos problemas. Y ya extrañaba que este año no hubiese nada. Creo que eso también ayudó a que Israel se confiase demasiado y salieron con lo que ha sucedido. Ya, pero miren ustedes, todos los años, el año pasado, el anteaño pasado, es decir, todos los años siempre hay lanzamientos de cohetes, hay bombardeos a la Franja de Gaza. Es una constante. Sí. Bien, creo que Padre Edgar, sí. Muy buenas noches, padre. Mi pregunta va como a nivel pastoral, porque creo que cómo orientar a la gente desde la homilía, desde la catequesis, porque uno escucha en estos días, ¿no? Interpretaciones apocalípticas, interpretaciones de los últimos tiempos, de que hay que odiar a Hamás, que hay que, pero en el Evangelio, pues muchos de estos es que, bueno, Jesús dijo, pues vendrán guerras, vendrán epidemias, pero me parece que de manera pastoral nosotros tenemos que orientar mucho a los niños, por ejemplo, a la gente, el amar a los enemigos, bueno, todo esto que está propio del Evangelio, ¿no? Mi pregunta es cómo orientar a los fieles en la pastoral de que realmente estos acontecimientos son un llamado a la oración, al ayuno, a la caridad, a la fraternidad, que tanto el Papa nos ha insistido, a la fraternidad entre los pueblos. Bueno, era un poquito así, ¿no, padre? Yo pienso que, por ejemplo, frente a la escritura, nosotros, nuestra arma para nosotros es la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, tomando a Isaías y a otros profetas, uno encuentra que siempre estamos en conflicto, de pueblo contra pueblo. Incluso desde que abrimos el Génesis encontramos el conflicto fraterno entre Caín y Abel, ¿verdad? Siempre pueblo contra pueblo. Como que fuera algo que lo tuviéramos en los genes, ¿no? Pareciera. Entonces uno diría, bueno, pero entonces eso nunca se va a acabar. Sí, pero solo con una conciencia tan grande de que el otro es hermano y de que las armas podríamos bajarlas. Pero eso es muy, muy difícil porque sí, a veces hasta en las mismas familias encontramos una guerra a muerte entre hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, como una guerra a muerte, que será entre pueblos y entre pueblos donde se juegan tantos intereses. Entonces, el llamado
a la paz está muy presente en el Antiguo Testamento. No levantarán, ¿cierto? Cuando dice las armas pueblo contra pueblo, y el gran sueño es pues que las armas se conviertan digamos, en herramientas para cultivar, ¿no? Y que las armas se conviertan en algo que pueda ser productivo para el trabajo con la tierra y no solo para aniquilar a los otros. Entonces yo pensaría que este conflicto que está pasando ahorita tendría que hacernos reflexionar sobre lo que es la verdadera fraternidad. Pensar en la fraternidad, porque acuérdense que son pueblos hermanos. O sea, son pueblos hermanos porque todos estos que están aquí en conflicto son de la misma raza, son semitas, todos son pueblos semitas, incluso tienen hasta lenguas hermanas. El árabe y el hebreo son hermanitos, sino que el árabe es como cursivo, así como cursivo, y el hebreo es cuadradito, pero hablando a un nivel de lenguas bíblicas, son hermanitos. Se emplean las mismas palabras en árabe, bueno, no todo, pero sí muchas palabras empleadas en árabe son las mismas que se emplean en hebreo y en arameo. Entonces uno dice, aquí hay algo, pero ¿qué nos ha dividido? La tierra y la religión. La tierra y la religión. Cuando la religión debería hermanarnos, la religión se convierte, porque es atizada también por muchos de los líderes religiosos, ¿cierto?, en un campo de batalla. Entonces, yo creo que por ejemplo, este es un momento clave para trabajarlo pastoralmente también, para que entendiéramos, pues diríamos, pues la lucha del ser humano por la paz. La paz no se logra sino más, y nunca se va a lograr si no hay justicia. O sea, no habrá paz si no hay justicia. Y yo quería tocar justo lo último que acaba de mencionar Ana Francisca. Cuando yo llegué a Colombia en el año 2014, pues para trabajar en la Santo Tomás, me di cuenta de que no solamente en la Santo Tomás, sino era una constante en distintas universidades con las que tuve contacto, los acuerdos de paz y el posconflicto. Y pues yo venía de un país diferente, de una realidad distinta, y eso de los acuerdos de paz, todo era acuerdos de paz, los trabajos de grado, las conferencias, todo era en torno a acuerdos de paz y el posconflicto, posconflicto, posconflicto. Y a veces a mí como profesor de Biblia me parecía muy tirado de los cabellos, porque jalar textos bíblicos para hablar de posconflicto, y en una reunión yo recuerdo que dije, aquí se habla mucho del posconflicto y en Colombia nunca va a haber paz. Yo recuerdo que eso dije, ¿no? En Colombia nunca va a haber paz. Entonces, claro que en ese momento que un extranjero diga eso, sobre todo a una gente pues que ha sufrido mucho y que desea la paz, era tremendamente chocante. Y yo les dije, nosotros estamos mirando las cosas superficialmente. Y eso que les voy a decir, les dije yo, y Ana Francisca lo acaba de mencionar también, no es mío, esto ya viene de 8 siglos antes de Cristo. Y es que el fruto de la justicia será la paz. Eso lo menciona Isaías muy claramente. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, la justicia, tal vez lo que voy a decir se puede prestar a muchas cosas. La justicia no es cristiana, tampoco es judía, tampoco es musulmana. Dicho de una manera diferente, la justicia no es de ninguna religión. La justicia es lo que nos hace humanos a nosotros. Es decir, que mientras no haya justicia, no hay humanidad. Y los conflictos en el fondo lo que hacen es deshumanizarnos, nos quitan la dignidad humana. Por lo tanto, incluso no hay cristianismo sin justicia. ¿Por qué motivo? Porque el cristianismo lo que hace es proponer algo que hace que la justicia se vuelva mucho más perfecta todavía, o es el perfeccionamiento de la justicia.
Lo voy a poner en palabras muy sencillitas. Por ejemplo, Aristóteles habla de la justicia y sobre todo de la justicia retributiva y de la justicia distributiva, ¿verdad? Básicamente eso. Cuando uno lee la Ética Nicómaco, solo por mencionar la Ética Nicómaco, ahí se hace toda una alusión a la justicia. En el fondo, ¿qué es la justicia? Darle a cada uno lo que le toca, lo que le corresponde. Aquí tenemos varias hermanas dominicas, no sé si hay hermanos dominicos también, pero no solamente dominicas y dominicos, es decir, hay muchas congregaciones que tienen, por ejemplo, la regla de San Agustín como regla. Y la regla de San Agustín, en el fondo, está apoyándose en una justicia distributiva. El propósito, dice la regla de San Agustín, distribuya lo que cada uno necesita, no a todos por igual, sino de acuerdo a sus necesidades. Yo como poquito, por lo tanto, yo debo recibir poca comida, no porque me deben dar poca, sino porque mi cuerpo necesita poco alimento. Y esto ya lo dice el mismo Aristóteles. O por ejemplo, yo soy muy friolento, entonces 1, 2, 3 cobijas para mí en Bogotá es muy poquito, necesito más cobijas. Pero habrán otras personas que con 1 o 2 cobijas están bien. Por lo tanto, no se le debe distribuir a cada uno de igual forma, sino de acuerdo a lo que necesita para vivir dignamente como ser humano. Y en ese sentido, ¿qué cosa es lo que propone el cristianismo? El cristianismo propone el amor, la caridad. Es decir, a mí por justicia me tocaron 3 cobijas, porque necesito 3 cobijas para estar bien. Pero es el amor al hermano, el que me mueve a desprenderme de 1, de 2 o de las 3 cobijas, para que el otro esté bien. A mí me tocó por justicia una porcioncita de arroz y un pedacito de carne, pero yo me doy cuenta de que el hermano o la hermana necesita y soy capaz de quedarme de hambre para que el otro pueda comer. Pero volviendo nuevamente a lo otro, es decir, en el mundo, mientras no haya justicia, nunca habrá paz. Y obviamente, para que haya paz en el Medio Oriente, los diálogos tienen que estar basados también en la justicia. Justicia para con el pueblo judío, pero justicia también para con el pueblo palestino. Porque tanto los judíos como los palestinos sufren. Hay gente inocente palestina que sufre horrores como consecuencia de este conflicto. Y dentro del pueblo palestino hay cristianos, es más, en el Medio Oriente, en la tierra palestina, hay un buen número de cristianos y el mayor número de cristianos son palestinos. Cristianos ortodoxos, católicos, incluso protestantes, pero cristianos. Ahí no se hace distinción a qué grupo de cristianismo pertenece. Son cristianos y que también quieren vivir en paz y que se encuentran en medio de este conflicto y a los que se les priva de sus derechos humanos, ¿verdad? Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al libre desarrollo, derecho al libre tránsito. Pero también, como hemos visto el día sábado pasado, pues hay muchas familias judías inocentes que también sufren. Entonces, en el fondo, este sufrimiento es consecuencia de la injusticia humana, del querer imponer los propios derechos o los propios privilegios en detrimento de los derechos y privilegios de otros, ¿verdad? Entonces yo creo, Padre Edgar, que tal vez la justicia debe ser algo que nosotros debamos primero hacer que se implante en el mundo entero. Porque yo no estoy obligado a amar. No estoy obligado a amar. A mí no me pueden encarcelar por no amar, pero sí me pueden encarcelar por ser injusto. Es decir, la injusticia me deshumaniza. La injusticia deshumaniza a los pueblos.
a las personas. Entonces, la lucha por la justicia, el trabajo por la justicia en el mundo entero es un trabajo y una lucha por devolverle la humanidad al ser humano. Aunque aparentemente sea un juego de palabras, en el fondo, pues, no lo es. No sé si queda claro. Entonces, volviendo nuevamente al tema pastoral, ¿hasta qué punto nuestro cristianismo es de verdad un cristianismo? ¿Hasta qué punto nosotros seguimos a Cristo? Probablemente ni siquiera seamos cristianos. Porque si detrás no hay justicia en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, no habrá nunca paz y nunca habrá cristianismo. Yo les cuento una anécdota, aparentemente es algo muy insignificante, pero una vez conversó una señora muy angustiada conmigo. Y yo no sabía con qué me iba a salir, pero estaba muy angustiada, muy adolorida. Y cuando me contó la causa de su dolor, era porque ella, fíjense, algunas veces no había preparado sus clases y había llegado a su salón de clases sin haber preparado la clase. Y ella sentía que le estaba robando al Estado y que estaba también siendo injusta con sus estudiantes. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos ser injustos en la vida cotidiana? Y eso automáticamente hace que nosotros ni siquiera seamos cristianos. Porque el cristianismo está por encima de la justicia, ¿no? El cristianismo nos obliga a amar, pero el amor brota como consecuencia del haber sido justos ya. Y esto tampoco es invento mío. Léanse ustedes Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI. Y eso está ahí, tal cual. Pero muy bien, sigamos dialogando. Perdón por acaparar la palabra. Ulises tenía la mano levantada. Ulises Martínez. Sí, mi hermana, buenas noches. Buenas Pero noches. estoy de acuerdo con usted en lo que dijo, pero es que esta guerra viene desde el Génesis, no en Isaías. Viene desde el Génesis con Ismael. Y esta guerra no va a terminar sino hasta la conversión de los judíos. Cuando los judíos se conviertan, porque no son una pera en dulce, esto va a cambiar. Y todo lo que dijo el padre ahorita, el padre William, eso es la verdad. En eso es lo que nosotros los cristianos debemos cambiar también. Nosotros los cristianos no somos justicia, como lo dijo el padre. Todo lo que dijo el padre, eso lo estaba pensando, así que ya no tengo más que hablar. Gracias, hermana, y buenas noches a todos los Bueno, dominicos. don Ulises, muchísimas gracias. Muy bien. No sé si había una pregunta, creo también que alguien preguntó por las religiones en Israel. Entonces, miren, si nosotros vamos al Israel moderno, vamos a encontrar el judaísmo, que es la mayoría, porque es un estado judío, de un 73% o algo así, de judíos. Mientras que el Islam, los musulmanes serían un 20%, 21%, ¿sí? Algo así, más o menos. Y los cristianos son un 2%, es decir, nada, ¿no? En medio de este mundo judío, la mayoría, luego tendríamos nosotros la parte musulmana, ¿cierto? Que es también, pues, en la parte de Israel, porque en los estados palestinos tendríamos que decir que es casi la mayoría o casi un buen porcentaje de un 90% musulmanes y una porción de cristianos. En Gaza, en Gaza, hablaríamos de un 90 y tanto por ciento de musulmanes y una pequeña porción de cristianos. Hay cristianos en Gaza. No piensen que estamos hablando solamente de musulmanes en Gaza. En Gaza hay cristianos y hay creo que hay una parroquia ortodoxa muy importante. Entonces, Y pues también es católicos. también, y católicos, sí, pero digamos que la gran parroquia sobre todo es ortodoxa. O sea, cristianos, no nos importe de qué confesión, digamos, son cristianos. Y están pues también pasando por viviendo todas estas consecuencias. Bien. ¿Alguien más Eh, tiene la eh, mano levantada?
Teresa Vergara hace un comentario en el chat, estoy viendo también el chat, y dice que José Hernández, el astronauta latino que estuvo más de un año pues orbitando la Tierra solito, dice lo siguiente, ¿no? Que las fronteras son un concepto elaborado por los hombres para separarnos, y es verdad, y es verdad. Incluso dentro de la literatura judía extrabíblica se cuenta de que Dios creó al ser humano con el polvo proveniente de los 4 puntos cardinales. Eso escribimos en algún momentito pues ahí en el Facebook también. Para que el ser humano, primero, en donde entre en contacto con la tierra, se encuentre en su propia patria. Y en segundo lugar, para decir que no hay extranjeros en el mundo, que no hay. Y miremos, aquí estamos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de lo que logro identificar, pero las fronteras de nuestros países han cambiado desde que somos historia, desde el siglo XV. Desde finales del siglo XV, nuestras fronteras han cambiado y seguirán cambiando también, porque las fronteras son consecuencias de acuerdos o de guerras, ¿verdad? De acuerdos o de guerras. Y ojalá que en algún momento, como avisoraban los profetas exílicos sobre todo, las fronteras sean eso, algo que no tiene sentido, y que todos seamos hermanos, ¿no? Que todos seamos hermanos y que todos caminemos en torno a un mismo Dios. Y al final de cuentas, el Dios judío es el nuestro. Nosotros somos descendientes de los judíos, narraban judía, y los musulmanes también vienen del mismo Dios judío. Es más, Ismael e Isaac son hijos de Abraham, ¿verdad? Hijos de Abraham, del mismo padre, como mencionaba Ana Francisca. Miren, antes de darle la palabra a Eddie, aquí Mauricio Palomino dice, hay un número importante de rehenes que ha sido diseminados por Gaza. La pregunta es si las Fuerzas Armadas, ¿no?, judías intentarán un rescate. Esto determinará la línea de tiempo de cualquier ataque. Para Israel son muy importantes los rehenes. O sea, Israel no quiere perder y nunca, jamás, desde que existe el Estado de Israel, ha dejado, digamos, que se le pierdan los rehenes. Ya se le pierden en un momento extremo, pero no porque Israel haya dejado de lado a su gente, no. Siempre, siempre ha luchado por rescatar a su pueblo, por sus rehenes. ¿Cómo lo va a hacer ahora? No sabemos, porque la incursión terrestre, pues era una amenaza, es una amenaza desde el día siguiente del sábado, ¿no? Desde el domingo. Todavía no se ha hecho. ¿Van a entrar? Unos dicen que sí, que seguro van a entrar. Otros dicen no, a lo mejor no van a entrar, ¿cierto? Pero si entran a rescatar a los rehenes. Si los encuentran, claro está. No sabemos, o sea, es incierto si están vivos, si los tienen, que parece que sí, unos, no sabemos. Entonces, como que uno todavía, digamos, en tanto comentario que escucha, no sabemos. No sabemos cómo ir a parar. Dicen que mañana, ¿no? Que mañana, sábado, es el día de la entrada, digamos, a Gaza por tierra, que por eso pedían que hoy desocuparan. No sabemos qué va a pasar, si pues van a rescatar a los rehenes, pero que Israel no va a parar tan fácilmente. Sí va a parar, porque la presión internacional está siendo más y más fuerte para parar. Incluso Rusia está también aquí, ¿cierto? Incluso Irán habló, e Irán dijo que Irán no está detrás de todo, que no lo pueden culpabilizar por todo porque no está detrás de todo, ¿cierto? Entonces, la presión internacional es muy fuerte y posiblemente esto no trascienda más, pero pues la muerte ha sido muy grande. Ahora sí damos la palabra a Eddie. Pero tal vez una cosita antes en la línea de lo que mencionaba Ana Francisca. En el año 2005, si mal no recuerdo, los de Hamas creo que fueron, aunque sí, no recuerdo bien,
secuestraron a un soldado israelí. ¿Ya? Y este soldado estuvo pues en cautiverio hasta el año 2011. Gilad Shalit, estoy viendo aquí, o Gilad Shalit, estoy viendo el nombre de ese soldado israelí. Y en el Jovencito. 2011 lo dejaron libre porque lo intercambiaron pues creo que era de Hamas también, no recuerdo bien, lo intercambiaron con 1.000 presos palestinos, 1.000 presos políticos palestinos. Entonces Israel dejó libres a 1.000 presos políticos palestinos a cambio de este soldado Gilad Shalit. Lo que, como mencionaba Ana Francisca, indica que Israel hará lo posible para liberar a los que estén secuestrados. Bien, sí. Eddie. Bueno, buenas noches para todos. Definitivamente son muchas las preguntas, muchos los interrogantes que nos surgen alrededor de este conflicto. En primer lugar, primero que todo, agradecer y felicitarlos a ustedes dos, Fray William, hermana Ana Francisca, y felicitarnos nosotros también por ese gran acierto que tuvieron ustedes en este momento coyuntural del mundo, en el cual surgen muchas dudas, muchas preguntas, muchos conceptos parcializados y equivocados de una realidad. Entonces me siento tan complacida de que la situación se aterrizó en el plano geográfico, de la manera que nosotros podamos entender esas ubicaciones, y veo cómo hay un pueblo que prácticamente está sitiado, la Franja de Gaza. Me surgió la pregunta, ¿de dónde surge su economía para tener esta guerra armamentista? Esa es una pregunta. ¿De dónde vienen sus recursos? Y ahorita, según las noticias, es un pueblo, independientemente de su religión, de tendencia política, es un pueblo ahorita que está condenado a la muerte porque, como lo hemos visto y nos lo han explicado, solamente tiene un canal de salida. Están sin agua, están sin energía y sus comunicaciones están destruidas. Entonces es un pueblo que lo veo, una franja que está condenada a la muerte irremediablemente ante una potencia para ellos como lo es Israel. No sé ustedes qué opinen al respecto, pero de nuevo reitero las gracias a ustedes y nos felicitamos mutuamente por esta gran aclaración acerca del conflicto de esta guerra. Muchas gracias. Eso coincide la pregunta de Eddie con una pregunta que hay aquí de Foz. Pues yo leo como encuentro los nombres, ¿cierto? Puede ser que sea el nombre del celular o de alguien que tenga el apellido Foz. Entonces dice, ¿qué se dedican y en qué trabajan los habitantes de la Franja de Gaza? ¿Cuál es el fuerte de su economía? Aunque Eddie va más por el lado de la economía para armarse, ¿cierto? Pues los gazatíes son gente que viven de la agricultura, diríamos. Hay comercios, hay comercios. En la franja hay vida, hay comercio, hay agricultura, pero hay mucha ayuda humanitaria. Hay muchísima ayuda humanitaria que entra a Gaza. Claro que eso sí, ir a Gaza y salir de Gaza no es fácil. Aquí está hermana Carmenza, que yo vi que estaba por ahí, y con ella sabemos, ¿cierto? Los que hemos vivido allá, cómo es entrar a los territorios palestinos. A Gaza es muy difícil y el que entra a Gaza queda marcado, digamos, hasta antes de este momento, ¿cierto? A los territorios palestinos, pues sí se puede entrar a la Cisjordania, nosotros fuimos a Ramallah, ¿cierto? Varias veces, pero pues con permisos, con salvoconductos y todo, pero uno puede entrar y salir y hay mucha ayuda humanitaria que entra y todo. Incluso en la época de Yasser Arafat, nosotros estábamos todavía allá. Recuerden que Yasser Arafat, su esposa era cristiana, su esposa era ortodoxa, o es, porque él ya murió, pero ella es ortodoxa. Entonces, ¿de dónde entra, digamos, la economía? Ellos tienen una vida al interior, ¿sí? Y hay escuelas, hay universidades, hay formación al interior, hay vida al interior, o había, hasta esta semana había, que ya ahorita es un campo de muerte, es un campo de muerte.
Entonces, digamos que hay vida y hay mucha ayuda. ¿Por dónde entraba mucho? Todo entraba por ese puerto, por esa entrada de Rafa que nombrábamos y que veíamos en el mapa. Por allí no solamente entra alimentos, no solamente entra provisiones, no solamente entran los elementos y todo lo que va a servir para un comercio al interior, sino que también entran armas. ¿Y quiénes hacen posible que las armas entren allí? Los países de la Liga Árabe. Acuérdense que existe la Liga Árabe, la Liga Musulmana. No es, digamos, el Hamas es patrocinado por otros hermanos musulmanes del exterior y entre ellos pues está Irán, pero no solo Irán. También hay otros movimientos, digamos, fuertes en el Islam que los protegen, los ayudan y los ayudan a armarse. Hay ayudas, ¿cierto? Por eso existe la famosa Liga Árabe de los países musulmanes y pues son países, el ISIS también. ¿Cierto? Nosotros sabemos que todo esto está muy unidito. Allá hay unidad. En este momento, ¿por qué no respondieron al llamado de Hamas? Esa es una pregunta. ¿Por qué no respondieron al llamado de Hamas a llenar la tierra de sangre hoy? No sabemos. Entonces, no sé si esto responda un poquito las preguntas que nos hacemos. Pero también otra cosita, añadir a lo que menciona Ana Francisca, y es que muchas personas, no sé cuántos miles de habitantes de Gaza, iban a territorio israelí a trabajar también, ¿no? Como que les daban empleo, ¿no? Obviamente yo me imagino que después de lo del sábado eso ya no será posible. Pero también muchas personas, igual que de la Cisjordania, hay muchas personas que van a Israel a trabajar. Hay controles, checkpoints, pero también van a trabajar, ¿no? Sí. Y pues Arabia Saudita también ha apoyado. Aquí había otra pregunta que dice que qué países apoyan a Gaza o a los palestinos a Gaza y qué países apoyan a Israel. Sí, digamos que los palestinos y sobre todo pues la Franja de Gaza es apoyada por las Naciones Unidas. Digamos, hay una ayuda internacional muy fuerte allí, o había, o hay. Y pues, digamos, en la parte de armas y todo, y del Islam, para islamizarse cada vez más, pues está Arabia Saudita e Irán. Aunque Arabia Saudita esté también en relaciones con Israel. O sea, es que todo esto es digamos, como una trama muy a veces complicada. Y pues los aliados de Israel son los países, Estados Unidos es el primer aliado, es su país más aliado, y muchos países occidentales. Aquí hay una pregunta de Edgar Chicacausa y dice, el término cárcel a cielo abierto más gigante del mundo, no sé si es una pregunta o es, pues nos lo está contando, pero ese sí existe, claro. Son todos los territorios palestinos, tanto Gaza, porque está, pues prácticamente Gaza está con alambre, diríamos, es con alambre. Toda la cerca es alambrado, 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 pero están allá, encerrados. Mientras que la otra parte de Cisjordania y los que hay aquí, porque yo sé que aquí hay muchos que fueron con nosotros a Jerusalén, a Tierra Santa, en los 3 viajes que hemos hecho, varios han ido. Acuérdense, y si no, los que van a ir también, piénsenlo, porque vamos a ir, a pesar, y con todo eso vamos a ir, ¿cierto? Entonces, el muro de 7 metros, de 7, 9 metros, que separa completamente una zona de la otra. Hay que tener permisos para pasar. No todo el mundo sale. Hay gente en Gaza que nunca ha salido de Gaza. Hay niños que jamás salieron de Gaza. Digamos, hay una población que nunca jamás salió de Gaza. ¿Por qué? Porque para eso se necesitan muchos permisos. Es una cárcel a cielo abierto. Ahora, hay que tener en cuenta también, tal vez, creo que sí, Edgar Chicacausa también, sí, la manera como se informa, porque como en alguna ocasión les hemos comentado, la guerra se hace de muchísimas maneras. La guerra se hace, por ejemplo, con los medios de comunicación, la guerra se hace con el manejo económico, con la moneda, la guerra se hace con los recursos naturales también. Esto puede sonar grotesco, vulgar,
la guerra se hace también con el sexo, aunque parezca mentira. Por ejemplo, casarse con personas de otra religión para que los vientres de las personas de otra religión tengan hijos de mi religión. Tal vez nosotros no lo veamos, pero no solamente eso, sino la cuestión demográfica. Tener la mayor cantidad de hijos, mucho más de los que el otro pueblo puede tener, con la finalidad de que en algún momento nosotros seamos más que el otro pueblo y los dominemos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita también en Europa? En Europa, por ejemplo, en Francia, en Alemania, por mencionar solamente esos dos países, los jóvenes son musulmanes, porque no tienen hijos los franceses o los alemanes. Entonces, hay una mayoría ya musulmana, ¿verdad? Y obviamente con los medios de comunicación. Entonces, yo informo de acuerdo a lo que a mí me interesa y lo que hago es denigrar al otro grupo que me interesa, pues que quede mal parado o mal posicionado. Entonces, en ese sentido, es bueno tener en cuenta los distintos medios informativos. Nosotros, perdón que hable de esta forma, desde el día sábado estamos permanentemente escuchando noticias, hasta en otros idiomas también, ¿no? En francés, escuchamos analistas de distintos lugares, tanto de América Latina como de Europa también, para ver qué hay detrás. Hemos escuchado, por ejemplo, a voceros oficiales de Israel, voceros oficiales de Palestina, para intentar, en medio de todo eso, ver qué puede haber de verdadero detrás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que quizá el compromiso nuestro es analizar lo más que podamos todas las informaciones, ¿no? Todas las informaciones. Aquí está también Amanda. Amanda, por allá la vi. Ella acaba de llegar, bueno, creo que el año pasado de Israel, de la casa de Abraham. Entonces, aquí estamos varias que hemos vivido en la casa de Abraham, la casa de acogida de todos, este año. Y Amanda nos dice que Qatar también apoya económicamente a los habitantes de Gaza. Sí, o sea, los países musulmanes, netamente musulmanes, son un apoyo grande. Hay una preguntita aquí de Francisco. Y Francisco dice, ¿quién puso la cerca alambrada y el muro? Israel. Israel, claro, para separar. ¿Sí? Porque es también una manera de controlar. Hay campos minados en Israel. En Israel hay campos minados y están digamos, por ejemplo, en el Golán, en la parte del Golán, en la parte cuando uno ya se va acercando un poquito a la frontera con Jordania, hay algunas zonas hacia el sur, digamos, hay zonas minadas y ahí dice campo minado, cuidado, y todo está muy, pero muy vigilado, muy vigilado. Israel es un país muy militarizado. En Israel todo el mundo presta servicio militar. Por eso el llamado a los reservistas es un éxito allá, porque todo el mundo está formado para la guerra. Las mujeres prestan 2 años de servicio militar, los varones prestan 3 años de servicio militar y todos están formados para la guerra. O sea, es un país entrenado militarmente, cosa que no, ustedes vieron en las imágenes cómo salían los de Gaza, ¿cierto? Los gazatíes a luchar en camiseta y pantalón y corriendo, y unos que otros con un uniforme negro, pero la mayoría parecen civiles. Israel está muy bien organizado, pues muy bien organizado. Y imagínense si los reservistas del mundo entero están yendo para Israel, pues porque de todas maneras también también es algo que juega en favor de Israel, pues el poder, la riqueza que tienen, armas, la instrucción, la formación, tantas cosas que tienen, juega el deseo de unidad y la identidad tan fuerte que tienen como, digamos, como judíos. La identidad es muy fuerte, la identidad nacional es muy, muy fuerte, cosa que en los musulmanes es algo muy flojito, porque ahí es como más tribal, todavía tribal. Hay una pregunta aquí de Marta Lucía que dice que si Rusia podría estar apoyando a Hamas, más bien Rusia está tratando de llamar al diálogo. Pues eso es lo que uno escucha, ¿cierto? Oficialmente, porque pues ustedes saben que hay unas noticias que son oficiales y otra cosa puede estarse hablando o tramando por debajo de la mesa, ¿cierto? De negociaciones.
pero Rusia está llamando, Vladimir Putin ha hablado varias veces, él está llamando al diálogo, al diálogo. Bueno, por aquí dice, yo no sé, William, si Ahora, sigue una leyendo. pequeña cosita con respecto a lo que mencionó Ana Francisca de la unidad. Seguramente ustedes, si entran, por ejemplo, a YouTube, que es lo que yo he hecho, ¿verdad? Y busquen análisis del conflicto, análisis del ataque de Hamas a Israel, pero analistas serios van a escuchar distintas posiciones. Y desde hace un año o más de un año, el Estado de Israel ha comenzado a tener manifestaciones públicas en contra del primer ministro, de Benjamín Netanyahu, porque la gente está en desacuerdo con muchas reformas políticas, hay también cuestiones de corrupción detrás, acusan al gobierno de estar metido en cuestiones de corrupción, entre otras cosas más. Y la pregunta es, ¿y cómo es que se produjo el ataque? Sobre todo cuando Israel pues tiene fama de poseer uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo, ¿no? Uno de los mejores sistemas de inteligencia. Luego, las fronteras con Gaza y con Cisjordania están muy, pero muy protegidas, ¿no? Tremendamente protegidas. Yo escuché, no recuerdo muy bien, en estos días de alguien también que se había puesto en contacto con una amistad que tiene en Israel y que decía, ¿no?, que cuando prestó el servicio militar obligatorio, esta persona, por ejemplo, si un ratón tocaba el alambrado, tenían que reportarlo, absolutamente todo. ¿En qué momento se relajó la vigilancia? La pregunta es, ¿sabían ellos del ataque o no? Y este analista argentino, él esgrimía una teoría y decía, ¿no será más bien que Israel sí sabía de un ataque, pero nunca imaginó que ese ataque iba a tener las proporciones que tuvo? Y por el contrario, querían aprovechar ese ataque como para saltar ciertos problemas internos, ¿no? Como para superar ciertos problemas internos y para que Israel se una. Pues es algo que este analista argentino mencionó. ¿Será verdad eso? Que Israel sabía de un posible ataque, pero no esperaba que fuese tan brutal. Porque ¿cómo es posible que varias horas después de sucedidos los hechos recién se aparecieran también la policía y el ejército a los lugares de las masacres? Hay muchas preguntas en realidad sobre la mesa que nosotros no sabemos, ¿verdad? Sí. Pues yo pensaría, nosotros no somos analistas, nosotros simplemente somos biblistas, ¿no? Y desde nuestro conocimiento de la tierra, digamos, de la región donde vivimos varios años, que queremos mucho, porque uno quiere al pueblo palestino allá, vivimos en el barrio palestino en Siloán, ¿cierto? En Jerusalén, y William vivía también en el sector palestino, ¿no? La parte, digamos, de la Jerusalén palestina, en la Escuela Bíblica de Jerusalén, y aquí hay varias hermanas que vivieron con nosotros también allá, y muchos de ustedes que han visitado. Entonces decíamos, nosotros no somos analistas, pero no podemos pasar esto, diríamos, dejar de pasar esta oportunidad de encontrarnos con esta tierra que queremos, de donde también nos sentimos hijos de la tierra de Israel, herederos también de la Sagrada Escritura que nació allí, ¿cierto? Que se forjó allí. Y pues lo que nosotros los invitamos es a esperar que la paz se pueda realizar, ¿no? A no bajar en nuestra esperanza, a orar también por esta situación y a informarnos, mantenernos informados de la realidad de nuestros pueblos y de la realidad mundial. Tal vez antes de pedirle al Padre Edgar que haga la bendición final, la oración final, tal vez nosotros
primero, no volvernos desinteresados ni acostumbrarnos a la violencia, sino estar bien informados. Nuestros países sufren la violencia. Fíjense cómo hace poquito, pues, en Ecuador asesinaron a un candidato presidencial. El Perú durante décadas se ha desangrado como consecuencia de grupos paramilitares, terroristas, o una violencia de Estado también. Colombia también. Y a veces podemos nosotros acostumbrarnos a esta forma de vida que es inhumana, totalmente injusta. Entonces yo creo, primero, informarnos e informarnos correctamente. Escuchar distintas voces, pero oficiales, serias, no cadenas informativas de ningún lado. No escuchar videos que pueden ser simplemente nocivos o propagandísticos de uno o de otro lado, ¿verdad? Informarnos. Y en segundo lugar, como decía el Papa Juan Pablo II, parafraseando a Isaías, de la justicia de cada uno de nosotros viene la paz. Si esta profesora se sentía mal por no preparar sus clases y sentía que le robaba al Estado y era injusta con sus estudiantes, yo creo que ese sentimiento podríamos también tenerlos todos. Es decir, comenzar por la cotidianidad, hacer bien lo que nosotros estamos obligados a hacer, lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a cambiar, si nosotros comenzamos a modificar nuestra vida, tarde o temprano, todo también será transformado para mí. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por haberse conectado esta noche, por haber acogido esta invitación. Gracias también por comprometerse como cristianos por la paz, por luchar como cristianos por la justicia, para que en ese ambiente justo germine el cristianismo. Sí, y menos TikTok y más información seria, porque de pronto solo es TikTok, ¿cierto? Y a veces sí pueden ser cosas interesantes, pero hay buenas canales de información. Entonces busquemos aquellos que nos ayuden a reflexionar y a leer la realidad. Y todos Muchas gracias. Todos somos hermanos, pues primero somos hermanos humanos, pero también estos pueblos, pues son hermanos y ojalá en algún momento venga la paz a esta parte del mundo que, como dijo Ana Francisca, también es nuestra, porque nuestras raíces como cristianos están allí. Y nosotros como cristianos tampoco tenemos fronteras ya, ¿no? Nosotros como cristianos en donde sea encontramos siempre una casa o un hogar. Muchas gracias a todos ustedes y el Padre Edgar pues hará la oración final y nos dará la bendición final también. Muchísimas gracias, Padre William, hermana Ana Francisca. Creo que nos han dado una excelente presentación para reflexionar entre todos esta realidad dolorosa que nos debe doler a todos, pero también con esa esperanza de encontrar esa paz y de no dejar nuestra oración y ofrecernos por esta región del mundo, ¿no? Que también son nuestros hermanos. Me gustaba el Salmo 130, que creo que también nos puede dar una gran esperanza a todos nosotros. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Encomendemos nuestro descanso a la Virgen María, nuestra Madre, Reina de la Paz, que ella también nos ayude a ser esos instrumentos de paz en este momento que están en sínodo en Roma, pues podamos también caminar juntos
en la esperanza, caminar juntos en la paz. Que María, Reina de la Paz, interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Edgar. Y a todos, Padre Jesús también creo que estaba como con los novicios por ahí. Hermana y Fray, el video de este conversatorio lo van a subir a recordarle a la audiencia que al blog del Centro Bíblico. Al chat, perdón, al YouTube, William. Al YouTube, así, hacer como el tipcito de comerciales, el video, nuestro próximo encuentro, el cineforo y bueno, la pauta publicitaria. Uy, tenemos, antes de que se vayan, por favor, regálennos 5 minutos. Tenemos un montón de actividades, ¿ya? Para ustedes. Entonces, Anita, no sé si tú los presentas o los proyecto yo. William. Ya. Sí. Entonces, les pedimos, por favor, si quieren, entren a Facebook. A ver, entren a Facebook. Yo voy a hacer eso. Y ahí aparecen todas las actividades que en este mes de octubre y de noviembre vamos a tener. Esta actividad, la actividad de hoy, no estaba programada. Es algo que surgió, pues, por la coyuntura, ¿verdad? Entonces, miren las actividades que tenemos para ustedes, por favor, para que anoten en sus calendarios. Aquí está. El día 21 de octubre, es decir, el sábado que viene, tenemos el Cineforo, pero para los que no están en Bogotá, les pedimos disculpas, es presencial. Ya es presencial. Va a ser aquí en la sede del Centro Bíblico. Eso es el 21 de octubre. A partir de las 3 de la tarde proyectaremos esta película y después desarrollaremos el tema abordado por la película. Luego, del 23 al 27 de octubre, tenemos este curso, un manual para ser adúltero. No, mentiras. El curso es Una adúltera en la fiesta de las tiendas. Juan 7:53 a 8:11, leído en el contexto de la fiesta de Sukkot. Justamente el ataque que ha sucedido ahora contra Israel fue terminando la fiesta de Sukkot. Es del 23 al 27, es modalidad híbrida, presencial y virtual. Esto es en convenio con la Universidad San Alfonso. Hasta hoy tienen plazo para inscribirse pagando solamente 70,000 pesos. Desde mañana sube a 150,000. Entonces, hoy día la inscripción se cierra a las 12 de la noche. Tienen 4 horas para inscribirse con menos de la mitad del precio. Luego, tenemos nosotros en el mes de noviembre, el retiro es presencial aquí en la sede del Centro Bíblico. Es el 5 de noviembre, el primer domingo de cada mes tenemos un retiro. En esta ocasión es el 5 de noviembre. Ahí tienen el programa y es desde más o menos pues las 8, 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, por allí. Compartimos el almuerzo, es algo muy, muy bonito. No solamente tenemos una reflexión, sino que compartimos la comida. Es algo de verdad precioso, ojalá que puedan participar. Luego tenemos, y aquí Eddie está presente, una conferencia sobre una sanación al servicio de la libertad. Eddie trabaja con la pastoral penitenciaria aquí en Bogotá y pues desde esa experiencia nos va a compartir ese tema. Es el viernes 17 de noviembre de 6 a 7:30 de la noche y es virtual.
ya es virtual. Ojalá que puedan acompañarnos. Y tenemos también el sábado 18 de noviembre, esto es presencial, un recorrido por la Bogotá histórica, desde las 9 de la mañana hasta por lo menos 3, 4 de la tarde, o un poco menos de pronto, ¿no es cierto, Anita? Un poco menos. Es para conocer algunos lugares de la Bogotá histórica. ¿Ya? Ahí se nos dice lo que debemos traer: zapatos cómodos, agua, un pequeño refrigerio. Nos sentaremos en algún parquecito por ahí para compartir el refrigerio. Pueden invitar a todas las personas que deseen. Luego tenemos, junto con la parroquia Santo Tomás, donde está el padre Edgar Alarcón, este curso sobre el Apocalipsis, del 20 al 24, de 7 a 8 y media de la noche, y es virtual. La colaboración es también simbólica, tan solo 30,000 pesitos, pues, la inscripción. Eso sí, pueden inscribirse incluso ahorita, mañana, y el precio no varía. Con la San Alfonso, sí, ya desde mañana son 150,000 pesos. Hasta hoy son 70,000 pesos. En cambio, con la parroquia el precio es el mismo. Y hay capacidad solamente para 500 personas, que es lo que permite el Zoom. 501 ya no se puede, solamente hasta 500 personas. Y luego tenemos una tarde de crepes. Aquí debo darles una primicia, y la chef es una chef internacional, formación francesa, es la hermana Ana Francisca. Ella va a preparar estos deliciosos crepes de varios sabores. No les digo la receta porque no me la ha querido compartir a mí. Dice que es un secreto de la cocina francesa, guardado pues con muchísimo celo. Ese día recién nos dará el plato porque la receta no nos lo da. Y esta es una tarde de colaboración con el Centro Bíblico. La participación pues cuesta 25,000 pesitos, y la finalidad es tener nuestra propia casita de espiritualidad, ¿no? Nos están donando un terrenito y queremos construir allí una casita de espiritualidad para todos ustedes, para que puedan participar presencialmente en las actividades, para estudiar también, para compartir en algunos momentos la reflexión, la vida. Y creo que eso es todo, ¿no? Eso es todo. Entonces tienen el cineforo, tienen este curso con la San Alfonso, el retiro de noviembre, tienen esta conferencia, tienen una visita por la Bogotá colonial, este curso sobre el Apocalipsis, y terminamos saboreando unos deliciosos crepes elaborados por hermana Ana Francisca. Los enlaces y todo lo demás están en Facebook. De ahí pueden obtener los enlaces y más información. Muy bien, muchas gracias entonces. Buena noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos.